¿sí? Para realizar el cálculo analítico, vamos a considerar el elemento diferencial que les acabo de mostrar, con los normales en tracción y los cortantes, unos rotando en sentido horario y el otro en antihorario. Entonces, nosotros a este elemento diferencial seccionamos con una sección transversal que esté formando un ángulo θ. Entonces, agarro este elemento diferencial que es seccionado de esa manera. Tengo el esfuerzo normal, el cortante en la cara X, en el plano X. Lo mismo sucede en el plano Y. Y para el equilibrio voy a anotar perpendicularmente un esfuerzo normal y paralelamente o tangencialmente un esfuerzo cortante. A partir de esto, genero mi diagrama de cuerpo libre. Es decir, aquí están actuando esfuerzos. Para que sea fuerza, debo afectar por el área. Y de esa manera voy a tener un diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre se representa con fuerzas, no con esfuerzos. Voy a llamar A al área inclinada de este prisma. Entonces, en función de esa área A, voy a ver que para el eje X, el área de X va a ser A por el coseno de θ. Entonces, afecto a los esfuerzos A coseno de θ. En cambio, para el eje Y, usaremos la función seno, ya que el eje Y es opuesto. Tendremos A seno de θ. Y lógicamente, este esfuerzo será multiplicado por el área A, el cortante por el área A. Entonces, traslado estas fuerzas del diagrama de cuerpo libre a un sistema de coordenadas de referencia, inicialmente XY. Y a partir de ese XY, en función del ángulo θ, o sea, en función de la inclinación que tiene este plano inclinado, en función de θ, trazo los ejes normal y tangente, ¿sí? Tangente, normal. Y ahí traslado las fuerzas respectivas. Por ejemplo, las cortantes YX a seno de θ, XY a coseno de θ. Tengo el esfuerzo normal X a coseno de θ, el esfuerzo normal Y a seno de θ. Y, lógicamente, el esfuerzo normal por el área, el esfuerzo cortante por el área. A partir de este diagrama de cuerpo libre que está con los sistemas de coordenadas de referencia, aplico mis ecuaciones de equilibrio, pero no en los ejes X y Y. Aplico las ecuaciones de equilibrio en los planos inclinados. Voy a decir, sumatoria de fuerzas normales igual a 0. Entonces, ¿qué tengo en el lado positivo? Comienzo con el esfuerzo normal por el área, que está actuando en el eje normal. Esfuerzo normal por el área. Digo, más la componente tau XY a coseno de θ, que su proyección al eje normal va a venir al lado positivo, y como no conforme el ángulo con la normal, voy a usar la función seno. Tau XY a coseno de θ, que es la fuerza, por el seno de θ, que vendría a ser la componente en el eje normal. Menos, ahora veo el esfuerzo normal en X, que su componente va al lado negativo. Menos esfuerzo normal en X a coseno de θ, y como es adyacente, por el coseno de θ. Tengo el esfuerzo en Y, que también va al lado negativo, menos esfuerzo normal en Y a seno de θ, que copio de acá, y el seno de θ porque es opuesto al eje normal. Más, esta no tiene componente rectangular con el normal, ya que está en el otro eje de referencia. Más el YX sí, a seno de θ por el coseno de θ, ya que es adyacente. No hay más fuerzas, igualamos a 0. Luego, hacemos sumatoria de fuerzas tangentes igual a 0. Y partimos justamente por el esfuerzo cortante y el área. Esfuerzo cortante por el área, más. Estamos siempre en este orden. Tau YX a seno de θ, cuya componente viene aquí, por el seno de θ. Menos. Tau XY viene al lado negativo, por eso el signo,
tau XY a coseno de tita, y como es adyacente, por el coseno de tita. Menos, venimos acá, sigma X a coseno de tita, como es opuesto, por el seno de tita. Más, la componente viene en este sentido, más esfuerzo en Y a seno de tita, como es adyacente, por el coseno de tita. Igual vamos a hacer. De estas expresiones vemos que en todos los términos hay el área. ¿Sí? Voy a dividir eso entre el área, y luego de dividir entre el área voy a despejar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Entonces, dividiendo esta ecuación entre el factor común A, despejando el esfuerzo normal y cortante, y teniendo en cuenta que tau XY es numéricamente igual a tau YX, eso dijimos hace un momento, que son iguales en magnitud, se tiene que el esfuerzo normal va a ser igual al esfuerzo X coseno cuadrado, podemos retornar, esfuerzo X, no hay A, coseno por coseno, coseno cuadrado, más, como estoy llevando al otro lado, estos signos cambian, ¿no? Esfuerzo en Y, seno cuadrado de tita. Y el cortante va a ser seno por coseno en ambos casos. Entonces, al ser igual el tau YX, que igual que el tau XY en magnitud, sumamos y vamos a tener eso. O sea, tenemos coseno cuadrado menos 2 veces el cortante XY, seno de tita por coseno de tita. Esta ecuación llamo ecuación A. Luego despejo el cortante, donde veo que tengo el esfuerzo X, seno por coseno, menos el esfuerzo en Y, seno por coseno, menos YX, seno cuadrado, más XY, coseno cuadrado. Ese es B. Una vez que tengo este despeje, voy a considerar identidades trigonométricas. Voy a decir que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno 2 veces del ángulo, dividido entre 2. El coseno cuadrado de tita es 1 más coseno de 2 tita sobre 2. El seno por el coseno es 1/2 del seno del doble del ángulo, seno de 2 tita. Usando estas identidades y reemplazando en estas ecuaciones, me va a quedar este elemento. Es decir, voy a ver que en vez de coseno cuadrado tengo 1 más coseno de 2 tita. 1 más, entonces este esfuerzo en X por 1 me queda esfuerzo en X, esfuerzo en Y por 1 me queda esfuerzo en Y, de ahí sale este término. Esfuerzo X más esfuerzo en Y sobre 2. Más. Y factorizo el coseno. En ambos casos tengo el coseno, ya que uno es seno cuadrado, el otro coseno cuadrado. Fíjense, en ambos casos tengo coseno. Uno es positivo, el otro negativo. Por eso anoto esfuerzo en X menos esfuerzo en Y entre 2 por el coseno del doble del ángulo. Ahora, como es seno por coseno, uso esta identidad. El 2 se va a simplificar con este 2 del seno por coseno y me va a quedar que tau XY va a ser seno de 2 tita. Esa es la ecuación C. Y el cortante me queda esfuerzo en X menos Y entre 2, seno de 2 tita más tau XY coseno de 2 tita, que es mi ecuación D. Las ecuaciones C y D van a representar los esfuerzos normal y cortante con cualquier inclinación de ángulo tita. O sea, voy a obtener diferentes valores en función de los ángulos tita. Y eso van a ser valores cualesquiera. Hemos mencionado al inicio, cuando hemos hecho esto, que nosotros necesitamos los esfuerzos máximos para poder dimensionar. Entonces hacemos eso. Maximizamos estas dos ecuaciones. ¿Cómo se maximiza una expresión? Se obtiene la primera derivada y se iguala a 0 esa primera derivada. Entonces, los planos en los que aparecen los esfuerzos normal, máximo y mínimo se obtienen anulando la primera derivada de C con respecto de tita. Por tanto, voy a tener, si derivo esta expresión, la derivada de una constante es 0, de esto me va a quedar este término por el seno de 2 tita por 2, por menos el seno de 2 tita por 2. De esto me queda esta expresión y el coseno de 2 tita por 2. Entonces, de esa expresión despejo, y como tengo igual seno coseno, voy a llevar a mi función tangente al desarrollar. Me va a quedar este término. Tangente 2 tita igual a 2 cortante XY dividido entre el esfuerzo normal X menos el esfuerzo normal en Y. Y voy a llamar a esa ecuación E. Hago lo mismo por el esfuerzo cortante.
Realizo la primera derivada, igualo a 0 esa primera derivada y despejo. Y voy a tener otra vez seno sobre coseno, que me va a dar tangente de 2θ. Entonces, el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2 veces tau X y voy a tener en esa situación. ¿Qué sucede? La ecuación C nos va a dar dos valores de 2θ. O sea, esta ecuación en realidad no es la C, la E, que difieren en 180 grados. O sea, el resultado de esta expresión E me va a dar dos respuestas en 2θ, que van a tener una diferencia de 180 grados. Por lo que los planos de esfuerzo normal, máximo y mínimo van a ser perpendiculares entre sí. ¿Por qué digo perpendiculares entre sí? Porque estoy hablando del doble del ángulo. Si es 180, 180 entre 2 es 90. Entonces van a ser perpendiculares entre sí. Lo mismo ocurre en la ecuación F, con los planos de esfuerzo cortante máximo que están también a 90 grados. Por tanto, los planos de esfuerzo cortante nulo se determinan haciendo tau igual a 0 en la ecuación D, es decir, esta es la ecuación D y digo, el cortante va a ser 0. ¿Sí? Entonces, llevo al otro miembro tau X y coseno, como es positivo, se viene negativo. El coseno traigo a dividir, seno sobre coseno es tangente. Entonces, 2 voy a ir a multiplicar a X y esto va a venir a dividir. Y voy a tener esta respuesta. ¿Sí? Les repito, esto estoy haciendo 0. El coseno traigo al otro miembro y paso a dividir. Seno sobre coseno es tangente. ¿Sí? Acá está tau X y, este término, este 2 va a multiplicar, 2 tau X y este término que está en el numerador pasa a dividir. Entonces tengo este ángulo, tangente. Y comparo con la ecuación E. Es la misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me permite a mí indicar eso? Al ser idéntica a la ecuación E, por tanto, los esfuerzos normales, máximo y mínimo, van a tener lugar en los planos de esfuerzo cortante nulo. Fíjense, esa ya es una definición. Cuando yo quiera obtener los planos de esfuerzo normal máximo y esfuerzo normal mínimo, voy a buscar dónde el esfuerzo cortante se hace 0. Entonces, en ese plano, estarán estos esfuerzos normales máximo y mínimo. Y ese plano va a tener un nombre, se va a llamar plano principal. Entonces, los esfuerzos normales máximo y mínimo, se van a conocer con el nombre de esfuerzos principales. Les repito, donde el esfuerzo cortante es igual a 0 o es nulo, estará ubicado el plano de esfuerzos cortantes máximo y mínimo. Ese plano se va a denominar un plano principal. Por tanto, los esfuerzos normales máximo y mínimo se van a denominar esfuerzos principales. ¿Sí? Bien. Ahora, si sustituimos los valores de 2θ en las ecuaciones E y F en las ecuaciones CD, se obtienen las siguientes expresiones, que, bueno, por factor tiempo directamente colocamos los resultados de haber reemplazado estos ángulos. Entonces vamos a tener el esfuerzo normal máximo y el mínimo, donde el cortante se hace 0, que va a ser igual en fórmula. Esto a su formulario tiene que ir estas fórmulas. El esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2, más menos, más para el máximo y menos para el mínimo. La raíz cuadrada de el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2 al cuadrado, más tau XY al cuadrado. En cambio, el cortante máximo y mínimo, el positivo será máximo y el negativo será mínimo. Va a ser igual a la raíz cuadrada de el esfuerzo X menos el esfuerzo Y sobre 2, todo elevado al cuadrado, más el cortante XY al cuadrado. Entonces, de esa manera, yo voy a tener mis esfuerzos principales, o sea, el esfuerzo máximo y mínimo, además del cortante máximo y mínimo. Estos dos esfuerzos máximos y mínimos, tanto normal como cortante, muy rara vez se van a dar en el mismo plano. Normalmente se dan en planos diferentes. ¿Sí? Bien, entonces estas serían las ecuaciones básicas. Y además
de las ecuaciones C y D. C, D y las dos últimas tienen que estar en su formulario. Bien, ustedes ven aquí, deberíamos acordarnos de ecuaciones muy largas. Para evitar esto se tiene un método importante que nos permite, a través de la interpretación de un diagrama, obtener el valor de los esfuerzos normales y cortantes cuando inclinamos el plano. Y ese método se denomina círculo de Mohr. O sea, las fórmulas que vamos a ver a continuación, solamente debemos recordarlas del centro y el radio. Y a partir de eso vamos a generar la variación de esfuerzos normales y cortantes. Y no tengo que memorizar las otras fórmulas. Entonces, podemos decir que las fórmulas establecidas en la sección anterior se pueden usar en cualquier caso de un estado de esfuerzos bidimensionales. Pero existe una interpretación gráfica de estas fórmulas, debida al ingeniero alemán Otto Mohr, que evita tener que recordarlas. En esta interpretación se utiliza un círculo, por lo que se ha llamado círculo de Mohr a este método. En el círculo de Mohr, los valores del esfuerzo normal y cortante se van a encontrar alojados en el perímetro de la circunferencia. Entonces, nosotros, para poder demostrar la aplicación del círculo de Mohr, hagamos las ecuaciones C y D. Entonces, las ecuaciones C y D justamente decimos que son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. O sea, copiamos la ecuación C. Lo único que estamos haciendo es trasladar al primer miembro el elemento que es libre del ángulo, ¿sí? Tengo el normal menos todo esto. Y el cortante va a mantener su posición. Eso estamos haciendo para deducir el círculo de Mohr. Entonces, tenemos esta relación igual, todo esto, lo mismo, la parte inferior para el cortante, y vamos a hacer estas acciones. Vamos a elevar al cuadrado las dos ecuaciones. Vamos a sumar y luego vamos a simplificar. Entonces, cuando tenemos elevado al cuadrado, tengo todo este término elevado al cuadrado más tau al cuadrado. Acá está. Sigue en el primer miembro. En el segundo miembro, elevo al cuadrado todo esto y elevo al cuadrado todo esto. Pero estos son trinomios cuadrados perfectos. Es decir, tengo el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Esto es menos. Entonces, menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo mismo en la parte inferior. Del primer término, el cuadrado del primero, tengo este término común que copio. Acá está. ¿Por qué? Porque el cuadrado voy a tener coseno cuadrado más seno cuadrado. Y la identidad trigonométrica me dice el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo es 1. Entonces se queda ahí. Ahora, viendo el doble producto, tengo los mismos términos. Uno positivo, el otro negativo. Ese doble producto se simplifica. Y más el cuadrado del segundo, tau xy elevado al cuadrado, ya que voy a tener en los ángulos seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso es 1, acabamos de decir. Entonces me queda esta ecuación, que justamente esta es una ecuación paramétrica parecida a la ecuación de la circunferencia. Vamos a recordar que sigma x, sigma y y tau xy van a ser datos, o sea, van a ser constantes conocidas, que van a definir el estado plano de esfuerzos. En cambio, sigma y tau van a ser las variables, como ser x, y en una circunferencia. Por tanto, sigma x más sigma y sobre 2 es una constante c, y el segundo miembro de la ecuación es otra constante, que llamo r. Con estas sustituciones, la ecuación se transforma en el esfuerzo normal menos c. C que va a ser el centro de la circunferencia. Y R va a ser el radio de la circunferencia. Entonces, toda esta es la ecuación que debo considerar. Entonces, a partir de estas expresiones, a partir de esta expresión que estoy demostrando que es la ecuación de la circunferencia, ¿no es cierto? Voy a copiar esos términos justamente. O sea, tengo la expresión, nuevamente copio. Al ser la ecuación de la circunferencia puedo apreciar esto. C
va a ser conocida como el centro de la circunferencia. Y C va a ser igual al esfuerzo normal en X más el esfuerzo normal en Y entre 2. R es el radio de la circunferencia, que va a ser igual. R solito va a ser la raíz cuadrada de todo este término. O sea, el esfuerzo X menos el esfuerzo Y sobre 2, todo al cuadrado, más tau XY al cuadrado. Entonces tengo el centro y tengo el radio de la circunferencia. ¿Qué hago? Con estos datos, como estoy diciendo que lo que tiene subíndice es un dato de mi problema, ese dato ¿de dónde voy a obtener? De mi elemento diferencial. Aquí está el elemento diferencial. Donde el elemento diferencial justamente va a ser el dato. Yo voy a armar ese elemento diferencial y voy a tener siempre estos datos con subíndice. Entonces, con los datos voy a calcular el centro de la circunferencia y voy a ubicar en un sistema de coordenadas esfuerzo normal, esfuerzo cortante. ¿Sí? Por ejemplo, son positivos, como veo este caso. Digamos que a 10, el otro 20, 10 más 20 es 30, entre 2, 15. Entonces, a partir del origen del sistema de coordenadas, ubico el centro de la circunferencia que está en 15, ¿sí? Estoy ubicando el centro, por eso estoy marcando el punto C, que pasa por G, y eso me marca el centro de la circunferencia. Con el centro y el radio calculados, o sea, ya conozco la magnitud del radio, puedo trazar un círculo. Centro y radio, trazo el círculo. Y les repito, los resultados de esfuerzo normal y esfuerzo cortante van a estar ubicados en el perímetro de la circunferencia. Entonces, voy a tener aquí el centro, el radio y el círculo dibujado, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué tengo? Una vez que tengo el centro y tengo el círculo con el centro y el radio, paso a ubicar los datos de mi problema, ¿sí? No me olvido que este es el eje normal, o sea, de esfuerzos normales, y el vertical es el de esfuerzos cortantes. Tendré que ubicar dónde está el eje X y dónde está el eje Y. Entonces, con los datos que tengo del plano de X, que son el esfuerzo X más el cortante XY, ubico el eje X, o sea, en el sistema de coordenadas de referencia. Acá estará el esfuerzo normal en X y vertical hacia arriba el cortante XY. ¿Sí? Esfuerzo normal X, cortante XY, me van a definir un punto en el perímetro de mi circunferencia. La unión del centro con ese punto A va a determinar el eje X. Prolongo esa recta hacia abajo y voy a tener el eje Y. Hace un momento hemos dicho que dentro del círculo de Mohr los ángulos deben duplicarse. Es decir, si acá entre X y Y había 90 grados, cuando yo represente estos planos en el círculo de Mohr, este ángulo de 90 se va a duplicar y se va a volver 180, ¿sí? Por eso de C a A es eje X y de C a B va a ser el eje Y. Dentro del círculo de Mohr, entonces, el ángulo se considera el doble del ángulo al dato original. Siempre. Por eso se conviene en anotar siempre el ángulo con el número 2 al ladito, 2 θ, por ejemplo. Entonces, tengo ya ubicado el punto A, el eje X, el punto B, el eje Y. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes? Acabamos de decir hace un momento, el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo. ¿Dónde están ubicados el esfuerzo normal máximo y mínimo? Donde el cortante es 0, eso hemos visto en la teoría. Entonces, este punto E representará mi esfuerzo normal máximo, el punto F representará mi esfuerzo normal mínimo, ¿sí? En cambio, el punto G representará al esfuerzo cortante máximo y hacia abajo estará el esfuerzo cortante mínimo. Pero estos esfuerzos cortantes máximo y mínimo siempre van a ser iguales al radio de la circunferencia. Eso es por interpretación geométrica. Entonces, de esa manera voy a construir. Está todo con letras, de repente se vuelve un poquito confuso entender en este momento, pero a partir de esto vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir justamente con números fijar y darnos cuenta lo que acabamos de interpretar en la teoría. Perfecto. Entonces,
salimos y nos vamos a la pizarrita digital para poder ver con número lo que vamos a considerar en este problema, ¿sí? Bien, tenemos un ejemplo, entonces. ¿Cómo empezamos? Como hemos dicho, en el elemento diferencial están nuestros datos. En el elemento diferencial están marcados los esfuerzos normales X, Y y los cortantes X, Y. Dice el enunciado, en la figura se dan datos de cierto estado plano de esfuerzos. Determinar los esfuerzos normales y cortantes en, inciso A, los planos principales. Inciso B, los planos de esfuerzo cortante máximo. E inciso C, los planos cuyas normales forman ángulos de 36.8 grados y 126 grados con el eje X respectivamente. Entonces vamos a resolver este problema. Lógicamente, como son datos, voy a empezar calculando el centro de la circunferencia, que es el esfuerzo X, más el esfuerzo Y, entre 2, de acuerdo a mi formulario, ¿no es cierto? A la fórmula que hemos visto hace un momentito. Y luego vamos a calcular el radio de la circunferencia, que también tiene una fórmula. Comencemos con el normal. Como veo, las dos flechas se están alejando del cuerpo, entonces los esfuerzos son positivos. X vale 5.000. Y vale 2.000. Entre 2. Entonces el centro va a ser ¿cuánto? 7. Disculpe, perdón que le interrumpa. Para el segundo enlace se ve muy pequeño. No sé si lo podría agrandar un poquito, por favor. Sí, claro que sí. En este momento, gracias más bien por hacerme notar ese error. ¿Ahora está bien? Sí, ahora está mucho mejor, gracias. Ya, listo. Entonces, 5.000 más 2.000, 7.000 entre 2 va a ser 3.500. La unidad kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Vamos al radio. El radio hemos dicho que es igual a la raíz cuadrada del esfuerzo X menos el esfuerzo Y entre 2 elevado al cuadrado más el cortante XY al cuadrado. Esa es fórmula también. Entonces reemplazo los datos en esa fórmula y voy a tener el X vale 5.000 menos 2.000 entre 2 al cuadrado más tau. Tau estoy viendo que vale 500. 500 al cuadrado. Entonces, el radio va a ser igual a lo siguiente. Calculo. $1,581,14. Kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces, tengo el centro y tengo el radio. Ya he dibujado para ayudarme el círculo de Mohr, porque a veces uno tiembla mucho y los círculos le salen mal. Este será el esfuerzo normal. Acá estará el esfuerzo cortante. Entonces, siendo aquí el origen, encuentro el centro. Buscamos qué va a ser aquí. Ahí vale 3.500 kilogramos sobre centímetro al cuadrado, ¿sí? El centro solo depende de los esfuerzos normales. Entonces,
que el siguiente paso que hemos dicho hace un momento, ubicamos los planos de referencia, es decir, ubicamos dónde va a estar nuestro eje X y dónde va a estar nuestro eje Y. Por tanto, el esfuerzo normal en X es 5.000. Si hasta el centro es 3.500, digamos que aquí sea los 5.000. Con el cortante, vamos a rayar mejor. Entonces, con el cortante XY, estamos hallando el punto A, que tiene esfuerzo X y cortante XY. Esas coordenadas tiene. Entonces, hemos dicho que unimos el punto C con el punto A y prolongamos. Este es nuestro eje X, que estoy obteniendo justamente con los datos del plano X. Prolongo la recta hacia abajo y digo que ese va a ser el eje Y. Y este es el punto B. ¿Qué coordenadas tiene B? Tiene el esfuerzo normal en y el cortante YX. Más o menos. Entonces ya tengo esos puntos, ¿sí? Bien. ¿Qué puedo apreciar aquí? Puedo apreciar que estoy conformando a partir del eje X, yendo en sentido antihorario, voy a tener el ángulo 2 veces θ. ¿Sí? ¿Para qué estoy marcando ese 2 θ? ¿Por qué? Porque acá, donde el cortante es 0 y el punto más alejado de mi origen, será mi esfuerzo normal máximo. En este otro punto, el más cercano al origen, pero donde el cortante es 0, estará mi esfuerzo normal mínimo. Perfecto. Esos puntos me están pidiendo en el inciso A. O sea, el inciso A me dice que determine los planos principales. O sea, esfuerzos en el plano principal. Y hemos dicho que los esfuerzos en el plano principal son el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo. ¿Por qué? Porque el cortante en ese plano principal es 0. Entonces, inspecciono mi diagrama y digo, el esfuerzo normal máximo va a ser igual. Veo la distancia del origen al centro, más el radio de la circunferencia. Eso me dará el esfuerzo normal máximo, ¿no es cierto? Porque estoy en el perímetro más alejado. Si mido desde el origen al centro y me voy al todo el radio y ahí tendré el esfuerzo normal máximo. Copio esos valores. Origen al centro vale 3.500. El radio vale 1.581,14. Entonces, mi esfuerzo normal máximo es igual. 5.081,14 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué hacemos para el mínimo? También vemos la circunferencia y decimos, el esfuerzo normal mínimo es igual a la distancia del origen al centro, pero ahora hay que restar, hay que venir en este sentido, en la flechita. Volver, ¿no? Entonces será menos el radio. O sea, 3.500 menos 1.581,14. El esfuerzo normal mínimo es igual a 1.918,86. Ese será el esfuerzo normal mínimo. ¿Pero para qué?
he calculado, lógicamente yo tengo que obtener dentro de esta relación un elemento diferencial. Tengo que saber con qué inclinación de plano voy a considerar estos esfuerzos normales, máximo y mínimo. Entonces, para eso voy a calcular ese ángulo 2θ que he puesto con celeste, con marcador celeste. Entonces digo, 2θ, ¿a qué es igual 2θ? Tengo un triángulo rectángulo entre C, este punto que estoy aclarando con negro en la figura, y el punto A. Ahí tengo un triángulo rectángulo. Entonces, conozco el cortante X y conozco el radio R. Esto es dato. Y eso es dato. He calculado, o tengo como datos. Entonces, aplica la función seno. 2θ va a ser igual al arco seno de el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, arco seno de el cateto opuesto 500, 1581,14. De ahí sale el ángulo 2θ, que vale 18,43 grados. Entonces, como esto es dentro del círculo de Mohr, por eso tenemos el doble del ángulo, ¿no? Hemos hablado que dentro del círculo de Mohr tenemos el doble del ángulo. Solamente yo para sacar del círculo de Mohr necesito θ. Ese ángulo entre 2 va a ser 9,215 grados. Entonces, he calculado. Y mi problema siempre va a terminar con la ubicación del elemento diferencial en función de los ejes X y Y. Tengo los ejes X y Y y me fijo que a partir del eje X, ¿no es cierto? Voy a subrayar con azul en la figura, en el círculo. A partir del eje X, estoy yendo en sentido antihorario, un ángulo 2θ. Acá afuera solamente iré en un ángulo θ. Entonces, a partir del eje X, trazo esto, es mi ángulo θ. Y lógicamente en ese extremo estará mi esfuerzo cortante, normal, máximo. Y el elemento diferencial tendrá que ser dibujado en forma perpendicular a esto. Por tanto, o sea, no está tan perpendicular, pero diré que aquí está el máximo y el mínimo a los 90 grados afuera. Cortante no dibujo porque el cortante es 0. Esta es mi respuesta del inciso A. Siempre debemos acabar dibujando ese croquis de referencia que solamente sacamos del círculo de Mohr. Siguiente paso. Inciso B. En el inciso B me piden los planos de esfuerzo cortante máximo. Entonces, los planos de esfuerzo cortante máximo, inspecciono la figura, el círculo de Mohr, y voy a ver algo. Acá, donde esté el centro, voy a alcanzar el máximo valor de cortante. Entonces, ahí estará ubicado mi esfuerzo cortante máximo. Y en la parte inferior estará el cortante mínimo. Pero ambos, donde esté ubicado el centro de la circunferencia, siempre. Entonces, ¿qué puedo decir de esa inspección? Que el tau máximo va a ser igual a ¿qué cosas? Al radio de la circunferencia, porque en ese punto el valor va a ser igual al radio, ¿no? Ya que todo el perímetro es el radio. ¿El radio cuánto vale? 1581,14 kilogramos sobre centímetro al cuadrado.
Y el mínimo, como está en el mismo punto en la parte inferior, será menos el radio. Y eso es menos 1581,14. Listo, hemos determinado esos valores. Los esfuerzos normales, que llamaremos 1 para el máximo, 2 para el mínimo, son la distancia del origen al centro, porque siempre el cortante máximo va a estar donde esté el centro de la circunferencia. Entonces van a valer 3.500 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. El ángulo, ahora sí, el ángulo. El ángulo va a ser este ángulo. Voy a medir a partir del eje X. No, sentido antihorario, es decir, es esto. Entonces, 2, θ, 1. ¿Sí? Veo mi reloj, gira hacia la derecha, en este sentido. Entonces, ir en contra es antihorario. Entonces, 2θ1 es antihorario. Perdón, hace un rato me he equivocado. Entonces, ¿cuánto va a valer ese ángulo θ? Entonces, puedo ver esto. 2θ1 va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Estoy viendo el eje normal con el cortante. Hay 90 grados dentro del círculo de Moore. Y voy a restar 2θ menos 2θ. 90 grados menos 2θ me determinará para mí el ángulo del plano donde está ubicado el cortante máximo, o sea, 90 menos 2θ calculado y vale 18,43. O sea, 2θ1 va a ser igual a 71 grados o 71,57 grados. Siendo θ1 solito, el 2θ entre 2, 35,785. O sea, la mitad. Bien, con ese dato de ángulo, me voy a dibujar mi elemento diferencial para el cortante máximo y cortante mínimo. Entonces estoy aquí. Y estamos diciendo que vamos a recorrer un ángulo θ1 en sentido antihorario, que eso es más de 30 grados. Digamos todo esto. Eso es θ1. Y acá tendremos el esfuerzo normal 1. ¿No ven? Porque hemos dicho eso. Estar ubicado el esfuerzo normal. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo normal 1. ¿Y qué tenemos paralelamente? Si estoy rotando ese 2θ1 es para encontrar el cortante máximo. En la otra cara igual, en sentido horario, el tau máximo. En cambio, el esfuerzo normal 1 es igual en magnitud que el esfuerzo normal 2. Y el cortante, pero, es igual en magnitud, pero sentido contrario. El tau mínimo tiene el mismo valor, pero negativo. Y ese es el croquis. ¿Sí? Entonces, siempre en este caso, como ven, estoy midiendo desde el eje X. Por tanto, esa es mi respuesta en los incisos A y B. Veamos el inciso C. ¿Qué me pide el inciso C? El C me dice calcular los esfuerzos en el plano cuya normal forma ángulos de 36,8 grados y 126,8 grados
con el eje X. ¿Sí? Entonces, tenemos dibujado acá el esfuerzo normal, el cortante, el punto C. Voy a poner aquí debajo. Y habíamos dicho que este era el eje X, que definía un punto A, cuyas coordenadas eran el normal en X y el cortante XY. Luego tenemos un punto B. Perdón, un momentito. Hola. Hola. Sí. Ya, pero yo ya no estoy. El pichón es ahora el que está en la silla. Sí, 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 sí. Pero es medio difícil. ¿De qué colegio será, no? ¿Para qué carrera es? Porque eso lo definen los colegios departamentales. Ah, ya, eso hay que hablar con, ahora es el Israel, pero con el Alberto Arispe. A ver, acabaré clase y te llamo. Ya, listo. Chao, chao. Chao. Ya, bien, entonces decíamos que tenemos el eje Y, el eje X, ¿no? Estaba ahí. Y lógicamente habíamos calculado el ángulo 2 theta. Hemos definido también que acá está el esfuerzo normal máximo. Acá está el esfuerzo normal mínimo. Los cortantes ya no los voy a anotar. ¿Sí? Estamos ahí. Bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? Lógicamente, voy a ver que necesito, me da un ángulo. Me dice el ángulo, que voy a denominar θ 2, debe conformar 36,8 grados, medidos desde el eje X. Cuando no me dice qué rotación debe tener ese ángulo, yo voy a asumir sentido horario. O sea, cuando no especifica hacia dónde, ¿no? Entonces, voy a asumir sentido horario. Lógicamente, tendré que considerar, como este es el dato, 36,8, tendré que considerar el doble de ese ángulo, 2 θ 2. Entonces, 36,8 por 2 me da 73,6 grados. ¿Sí? Bien. Ubicamos eso. Entonces, a partir del eje X, que es la línea entre C y A, yo voy a tomar 73,6 grados en sentido horario. Digamos esto. Entonces voy a decir, este eje va a ser mi eje X', y el eje del otro lado será el eje Y'. ¿Sí? Y me van a definir los puntos. Digamos, G y H. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que obtener? Justamente las coordenadas de G y H. Eso me pide el problema. Entonces, todo esto vale 2 θ 2. ¿Sí? Lo que hemos calculado. Entonces, voy a necesitar este ángulo de aquí, que ya puedo llamar 2 θ 3. Voy a decir 2 θ 3 va a ser igual a 2
tita 2 menos 2 tita 1. 73,6 grados menos 2 tita 1. ¿Cuánto valía 2 tita 1? Me voy a la otra hoja. Aquí está 2 tita 1. 18,43. O no, 2 tita nomás, ¿no? Perdón. 18,43. Sí, vamos a complicar. Esto no es 1. Es 2 titas solamente. Entonces, menos 18,43. Por tanto, 2 tita 3 va a ser 55,17 grados. ¿Sí? Eso tengo. Por tanto, ahora empiezo a ver las coordenadas. Voy a decir sigma x', que va a ser la coordenada de G, ¿ya? Y tau x, y'. Esas van a ser las coordenadas que voy a buscar. ¿A qué va a ser igual en función del círculo de Morse? Aquí está el origen. Origen al centro más este cateto. Voy a pintar, van a disculpar, pero voy a sobrepasar algunas letritas. Más este cateto, que estoy pintando con anaranjado. OC más ese cateto. ¿Cuánto vale ese cateto? Si esto es el radio, entonces va a ser R por el coseno, ya que es adyacente, de 2 tita 3. En números. OC, 3500, más R, 1581,14, por el coseno de 55,17. O sea que sigma x' va a ser igual a 4403,06. Kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Veamos sigma y', que es en las coordenadas del punto H. Y tau y x'. Veamos eso. Entonces va a ser OC, siempre referidos a la distancia del origen y el centro, pero menos este cateto. Estoy haciendo con azul. OC menos ese cateto. Entonces será menos R por el coseno de 2 tita 3, ¿no? 2 tita 3 se va a reflejar aquí. Y aquí es R. ¿Sí? Entonces, será 3500 menos 1581,14 por el coseno de 55,17. El normal va a ser, calculamos, 2596,94 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, eso es lo que tengo calculado. Y ahora veo para el cortante. El cortante es, lógicamente, el YX positivo, ¿no? Es esta línea vertical azul. Y el XY es el negativo, el que viene con naranja al otro extremo. Esos son los cortantes. Entonces voy a decir, tau YX' va a ser igual a menos tau XY', marcando que uno es positivo y otro es negativo. Pero los dos tienen la misma magnitud, siempre. R por el seno de 2 tita 3. 1581,14 por el seno de 55,17. Entonces, tau YX' menos tau XY' es igual
1297,88. Bien. Hasta ahí, interpretación del círculo. Ahora, el croquis final. Aquí no hay mucho que inventarse. Los ejes X y Y, el origen, y me dice que voy a trazar un ángulo θ 3 de 36,8 grados. ¿Sí? Este 126,8 es el opuesto, está a 90 grados, si se fija. Entonces no vale la pena dibujarlo. Porque igual a 90 grados está el eje Y. Perfecto. Entonces aquí diremos que esto es sigma XY' en ambos extremos. Acá. Sigma YX', o perdón, sigma Y', estoy haciendo macanas. Ahorita arreglo, perdón. Aquí uno es X' y el otro es Y', en los normales, ¿no? X, el cortante es el que lleva doble subíndice. Y el cortante será positivo el Y. Este es positivo. A ver. Sí, está bien. Tau YX'. Siempre en sentido horario el positivo. Y el negativo en sentido antihorario. Eso es el croquis final de este problema, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es la aplicación del círculo de Moore. Estamos, ¿qué cosa? Hemos empezado calculando el centro. Luego hemos calculado el radio de la circunferencia. A partir del centro y el radio, hemos dibujado un círculo. Ese círculo se denomina círculo de Moore. Una vez dibujado el círculo, ubicamos las coordenadas del punto, del dato, en realidad. Ubicamos las coordenadas del plano X y las coordenadas del plano Y. ¿No es cierto? Eso hemos hecho en esta figura. Hemos ubicado esas coordenadas. Ubicadas las coordenadas, o sea, el eje X y el eje Y, a partir de esos recién ubicamos el normal máximo, mínimo, y vemos qué ángulo de rotación tengo que considerar para el plano inclinado para alcanzar el normal máximo. Luego vamos a ver el plano de rotación para el normal mínimo. Luego vemos el cortante máximo, el cortante mínimo. Esos son los pasos que hemos seguido, ¿sí? Las únicas fórmulas que hay que memorizar, cómo obtener el centro y el radio. Ni siquiera memorizar, ¿no? Ustedes pueden llevar formulario al examen. Entonces, esa es la forma de aplicación. Hemos hecho un primer problema un poquito para fijar la teoría. Hoy mismo voy a cargar las presentaciones que hemos dado para deducción del círculo de Moore y este problema. Entonces, cosa de que ustedes se ubiquen y mañana podamos resolver más problemas de aplicación, incluyendo el día miércoles, ¿sí? Bien, entonces círculo de Moore vamos a hacer esta semana. La próxima semana vamos a avanzar recipiente de pared delgada, que es una aplicación también del círculo de Moore. Luego del recipiente de pared delgada tenemos que ver torsión. Y hasta ahí es nuestro primer parcial. Estoy hablando que el primer parcial va a ser en 3 semanas aproximadamente. Sí, 2 semanas y media. Va a ser día miércoles en la mañana en la universidad. El examen es presencial. Entonces yo voy a empezar mi trámite ante las autoridades. Estamos 11, ¿no? 2, 3 semanas, creo que justo es 3 de noviembre. A ver, calendario. Sí, el 2 de noviembre es feriado, el miércoles 3 de noviembre. Anótense. Estamos dando con anticipación para que si hay alguno que vive
en el interior del país está pasando clases pueda llegar para dar el examen. El examen es de forma presencial. No hay exámenes virtuales ya. Sí, el 3, vamos a habilitar 3 aulas para poder tomar el examen. Yo les voy a avisar a una clase antes en qué aula va a dar cada grupo. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, con eso, dejamos la clase de hoy. Gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, ¿podríamos ver la otra página, por favor? Uy, ya la he cortado. Voy a cargar más tarde. Ya, gracias. Classroom. Sí, hasta Está mediodía bien. va a estar en Classroom lo que hemos hecho hoy día. ¿Sí? Entonces, no hay mucho problema para que se perjudiquen. Todo va a estar en Classroom hasta mediodía. Listo, muchachos. Gracias por su atención. Chao, chao. Buenos días, ingeniero. Una consulta. Dime. Sí. Para los que recién nos hemos inscrito, respecto a las prácticas, ¿será que podemos volver a entregarlas? Que ya he visto No. que ha ido subiendo. No, ya no. Pues los que se han inscrito ¿O sería recién directamente para las pues, es responsabilidad de cada quien inscribirse cuando se debe, ¿no ve? Lamentablemente. Entonces, Ya está bien, ingeniero. las tareas además son fuera de los 100 puntos del examen, o sea, no te preocupes mucho, una sola tarea, 2 tareas han presentado, nada más, no hay mucho problema, no va a tener mucha incidencia. Y si te falta esos 10 puntos para Está aprobar, bien, te voy a ingeniero, aumentar, no muchas hay problema. ¿Ya? Y muchas gracias, ingeniero. Listo. Hasta Chao, luego. chao. Chao.